Buenos días, feliz domingo. Hermanos, seguimos navegando con Jesús en este tiempo ordinario de este calendario litúrgico. Seguimos caminando de la mano de Él y aprendiendo las enseñanzas que Él nos está transmitiendo a través de su santa palabra. Y hoy no puede ser la excepción. Hoy tenemos una doble sanación. ¿Qué te parece? Bien, vamos a iniciar nuestra, nuestro sermón de este día, que lleva por título Una doble sanación. Y el tema de la semana es Jesús sana nuestra condición crónica y crítica. Nuestro sermón se sustenta en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versos del 21 al 43, donde Jesús relata cómo sanó a una mujer que vivía con una enfermedad crónica durante 12 años y a una joven que había muerto a la edad de 12 años. Pues bien, te pregunto, hermano, ¿te gustan las historias del evangelista Marcos? Ya hemos visto varias en estos domingos. Bueno, hoy seguiremos con otra que nos habla de Jesús. ¿Te acuerdas que la semana pasada vivimos una tormenta con Jesús en medio del mar? Y vimos a Jesús realizando un exorcismo en una tormenta. Y no solo vimos a Jesús como Señor de la naturaleza, sino también conquistador del reino del mal y de lo demoníaco. Bueno, es que podemos ver su maestría ahora en la historia que sigue, vamos a ver. Y en esta historia que vamos a estudiar, que no está incluida en nuestro leccionario, vemos a Jesús realizando un gran exorcismo extraordinario de una legión de demonios en un hombre gentil, estableciendo que Él tiene autoridad sobre el reino satánico. Y hermanos, esto es una muy buena noticia. ¿No te parece? Pues bien, hoy continuaremos escuchando otras historias del evangelista Marcos, que nos cuenta dentro de otra gran historia de dimensiones cósmicas que culmina en una cruz de madera. ¿Lo recuerdas? Pues bien, comencemos la historia para ver la escena y qué más podemos aprender sobre quién es Jesús y lo que ha hecho. Marcos 5 del 21 al 23 nos dice lo siguiente. Jesús entró de nuevo en la barca y regresó al otro lado del lago, donde una gran multitud se juntó alrededor de él en la orilla. Entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga local llamado Jairo. Cuando vio a Jesús, cayó a sus pies y le rogó con fervor: mi hijita se está muriendo, dijo. Por favor, ven y pon tus manos sobre ella para que sane y viva. Amén. ¿Te das cuenta de la fe de Jairo? Pues bien, vamos a situarnos en el escenario. Como vimos, Jesús ha cruzado de nuevo en la barca al otro lado. Recordemos que Jesús nos enseñó durante la tormenta que Él es en quien debemos confiar, ¿te acuerdas? Él es quien nos lleva al otro lado, y el otro lado resultó ser territorio gentil, donde tiene lugar la historia de los demonios entrando en los cerdos, que no la leímos. Bueno, la historia de hoy tiene lugar en territorio judío, después de volver a cruzar el lago, donde veremos el ministerio del poder de curación de Jesús en plena exhibición. ¿Qué te parece? La forma en que Marcos entrelaza las historias nos dice que lo que Jesús hace en medio del mar, entre las dos orillas de los territorios, tanto gentil como judío, pues se lleva a cabo en ambas orillas. Las bendiciones son para ambas orillas, porque Dios no elige una orilla sobre otra, no. La paz que Él pronuncia y que calma la tormenta en medio del mar se extenderá a ambas orillas. ¿Qué te parece? Bueno, ahora veamos otro aspecto de la obra salvadora de Jesús cuando realiza dos milagros de curación a dos hijas judías diferentes. Y los discípulos están a punto de presenciar las ondas de paz que llegan a su propia orilla. Hermanos, que esta historia nos haga más receptivos a la sanación y la paz que se obtiene al poner nuestra confianza en Jesús. ¿Te parece? Pues sí,
Primero vemos a un gobernante de la sinagoga llamado Jairo. Vemos el énfasis judío con que Marcos comienza la historia. Jairo acude a Jesús para pedir la curación de su hija después de ver a Jesús. Y así entonces Marcos introduce el tema de la fe. Y ese, hermanos, fue el tema en el que Jesús se centró cuando los discípulos tenían miedo en la tormenta, ¿te acuerdas? Los desafió con la pregunta, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? ¿Lo recuerdas? Bueno, pues ahora Marcos nos vuelve a desafiar. Él quiere que veamos quién es Jesús para que nosotros también podamos creer y crecer en nuestra fe en Él, o crecer para confiar en Él por primera vez, sin importar en qué orilla nos encontremos. Puede ser territorio judío, puede ser territorio gentil, a Él no le interesa, Él ama a la humanidad por igual. Y eso es una gran noticia, ¿no te parece? Pues bien, Jairo se presenta teniendo fe en Jesús al venir a él después de verlo y luego caer a sus pies. Sin embargo, Jesús quiere hacer crecer aún más su fe, así como la de sus discípulos que quedan atrapados en estas historias. Como te das cuenta, la preocupación de Jairo es crítica. No viene a Jesús con una súplica mezquina, no, su hija está al borde de la muerte. Y Jairo también vive con mucho miedo. ¿Sabes qué? Su temor es que se acabe el tiempo. Él tiene prisa por lograr que Jesús venga y le imponga las manos. Hermano, ¿no es este el miedo con el que luchamos constantemente? Tal vez si sepamos que Jesús puede sanar, pero ¿lo hará ahora? ¿Podemos confiar en el tiempo de Jesús? ¿Es Jesús también el Señor del tiempo? ¿Qué respondes a esto, hermano? Ese es el punto de fe con el que Jairo tendrá que luchar a lo largo de esta agonizante historia. Sin embargo, hermano, su paciencia se verá desafiada en el próximo momento. Vayamos a los versos 24 al 34 de Marcos 5, que dice así. Jesús se fue con él, con Jairo, y toda la gente lo siguió, apretujada a su alrededor. Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. Había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica. Pues pensó, si tan solo tocara su túnica, quedaré sana. Y al instante la hemorragia se detuvo. Y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. Jesús se dio cuenta de inmediato de que había salido poder sanador de él. Así que se dio vuelta y preguntó a la multitud, ¿quién tocó mi túnica? Sus discípulos le dijeron, mira la multitud que te apretuja por todos lados. ¿Cómo puedes preguntar quién me tocó? Sin embargo, él siguió mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer, asustada y temblando al darse cuenta de lo que había pasado, se le acercó y se arrodilló delante de él y le confesó lo que había hecho. Y él le dijo, hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz. Se acabó tu sufrimiento. Amén. Jesús no deja solo a Jairo en su condición crítica. No, Jesús fue con él. ¿Sí? ¿Lo recuerdas? Así como Jesús fue con los discípulos a la tormenta. ¿Lo recuerdas? Pues bien, esa es la importancia más central en esta historia y en nuestras historias. Jesús está con nosotros. Él no nos deja a nuestra suerte para llegar al otro lado, no. O para salvarnos a nosotros mismos o a otros seres queridos que se encuentran en un estado crítico. Y podemos confiar en que Jesús está con nosotros y eso, hermano, eso es suficiente. ¿O no lo crees? Bueno, como vemos en esta historia, esto no significa automáticamente que todos nuestros problemas desaparezcan. Pero tenemos la seguridad de que Jesús hace lo suyo y hace suyo además nuestro dolor. ¿Lo crees?
Bueno, el intento de Jairo de llevar a Jesús con su hija antes de que se acabe el tiempo es interrumpido por la mujer que toca el manto de Jesús y es sanada. Hermano, esta mujer que Jesús dice que fue sanada debido a su fe, vino después de escuchar acerca de Jesús. Así que Jairo vino porque vio a Jesús. Esta mujer vino porque oyó de Jesús. Entonces, ver y oír son maneras de hablar sobre la fe, ¿no te parece? Y Jesús está usando esta situación con la mujer no solo para sanarla, sino también para ayudar a Jairo a crecer en su fe. Y este, hermano, es el enfoque que Marcos ha tenido para nosotros estas últimas semanas. Ya sea a través de parábolas o historias de las palabras y acciones de Jesús, estamos en condiciones de responder a la pregunta que los discípulos habían hecho después de que se calmó la tormenta. ¿Recuerdas la pregunta? ¿Quién es este hombre? ¿Lo recuerdas? Pues bien, esa es la pregunta en la que estamos llamados a reflexionar hoy. Y si llegamos a la respuesta de que Jesús es Señor y Salvador, así como el propio Hijo de Dios, entonces, hermanos, somos libres para responder con la única respuesta adecuada que nos queda. ¿Sabes cuál es? Confiar en Jesús completamente. ¿No te parece? Pues bien, ahora, hay más en el intercambio entre Jesús y la mujer de lo que podríamos abarcar en un sermón. No, solo mencionaremos algunas revelaciones importantes sobre Jesús y lo que hace que nos ayudarán a responder a la pregunta, ¿quién es este hombre? Primero, esta mujer que sufre ha tocado fondo. Después de hace 12 años lucha con una enfermedad física que nadie parece capaz de solucionar. Fue traicionada por el sistema médico, que no solo se llevó todo su dinero, sino que la dejó en peores condiciones de las que se encontraba. Y no solo conserva su dolencia física, sino que esta dolencia en particular conlleva un estigma, porque en la ley judía se le considera impura debido a sus condiciones de tener flujo de sangre y por lo tanto ha sido excluida de la comunidad. Imagínate, los 12 años de afrontar su sufrimiento los ha afrontado sola. Nadie está con ella. De hecho, ella se encuentra en una situación en la que no tiene nada que perder. Y al entrar en la multitud, especialmente al acercarse sigilosamente y tocar a Jesús, lo arriesga todo. Imagínate si la descubren, podrían castigarla seriamente por romper las expectativas culturales. ¿No te parece? Ah, pero nadie se acerca sigilosamente a Jesús, no. Él es el único entre la multitud que sabe lo que está pasando. Y todos los demás parecen no tener ni idea, incluidos los discípulos. Hermano, ¿con qué frecuencia nuestras vidas abarrotadas nos impiden ver verdaderamente al otro, su situación, su necesidad y quiénes son realmente? Para la multitud, esta mujer está oculta. Para los discípulos, ella es indistinguible de todos los demás. Y para Jairo, ella seguramente es una interrupción no deseada. ¿Te das cuenta de la situación? Y para empeorar las cosas para Jairo, Jesús permite que esta mujer cuente su historia. Y es que Jesús le da a esta mujer todo el tiempo del mundo cuando el tiempo de Jairo está a punto de acabarse. ¿Te das cuenta? Bueno, seguro que si estuviéramos en las sandalias de Jairo, estaríamos haciéndonos preguntas como, ¿qué no sabe Jesús lo que está en juego? ¿No le importa que mi hija esté a punto de morir? ¿O cómo puede ser tan inconsistente, tan descuidado? En una palabra, ¿cómo puede Jesús estar tan desconectado de lo que está pasando? Jairo puede estar pensando, si Jesús tuviera una hija, entonces lo entendería. Ah, pero lo único que necesita respuesta es a la pregunta de Jesús. Él pregunta, ¿quién tocó mi túnica? Y ese es el verdadero problema que debía abordarse en ese momento. Lo que Jairo no entiende es que el padre de Jesús tiene una hija y es esta mujer anónima, desconocida y no deseada. Ella vino a tocar el manto de Jesús para que su condición física sanara. ¿Sí? Y sin embargo,
es Jesús quien señala su problema más profundo y el de Jairo también. Y con una palabra, él lo aborda: hija. El amor del padre por esta hija visto en Jesús refleja el amor de Jairo por la suya. Y entonces Jesús no se alejará de ninguno de los dos sin traer lo que todo padre desearía para cualquiera de sus hijos: plenitud. Bueno, Jesús no solo la sana de su quebrantamiento físico, sino que al llamarla hija, la devuelve a la comunidad. Y en este punto a Jairo se le puede estar acabando la paciencia, pero está aprendiendo que Jesús nunca se le acabará a él ni a su hija. ¿Continuamos? Vamos a ver cómo se vuelve más intensa la historia. Versos 35. Marcos 5:35 dice: mientras él todavía hablaba con ella, llegaron mensajeros de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijeron: tu hija está muerta. Ya no tiene sentido molestar al maestro. ¿Te imaginas? Justo cuando Jairo va a ver el amor de Jesús por una hija, recibe la noticia más devastadora sobre su propia hija. Ella está muerta. Y la sugerencia que le hacen es la misma que a menudo nos hacen a nosotros cuando enfrentamos una gran pérdida. Ya no tiene sentido molestar al maestro. Hermano, ¿alguna vez te sentiste así? Jesús llegó demasiado tarde. La historia ha terminado. ¿Para qué molestar más al maestro? Debería seguir con mi vida sin él en este momento, pues no hay nada más que ganar. Y si te sientes así, hermano, como sucede en ocasiones, escucha la conclusión de la historia, porque Jesús tiene algo más que decirnos. Versos del 36 al 43, dice así: Jesús oyó lo que decían y le dijo a Jairo: no tengas miedo, solo ten fe. Jesús detuvo a la multitud y no dejó que nadie fuera con él, excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Y cuando llegaron a la casa del líder de la sinagoga, Jesús vio el alboroto, que había muchos llantos y lamentos. Entró y preguntó: ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, solo duerme. La gente se rió de él, pero él hizo que todos salieran y llevó al padre y a la madre de la muchacha y a sus 3 discípulos a la habitación donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: niña, levántate. Entonces la niña, que tenía 12 años, enseguida se puso de pie y caminó. Los presentes quedaron conmovidos y totalmente asombrados. Y Jesús dio órdenes estrictas de que no le dijeran a nadie lo que había sucedido, y entonces les dijo que le dieran de comer a la niña. Amén. ¿Recuerdas las palabras de Jesús a Jairo? No tengas miedo, solo ten fe. Estas son las palabras que nuestro Señor y Salvador nos dice a todos nosotros antes de una gran pérdida, o antes, ante la situación ya presente, incluso cuando todo parece desesperado y más allá de toda salvación. ¿Te atreves a creer las palabras estas? Pero no solo deja a Jairo con estas palabras, sino que las respalda con sus acciones. Y Jairo está a punto de aprender que Jesús ama a todas las hijas del Padre, y el tiempo no es obstáculo para sus propósitos. ¿Lo aceptas? ¿Lo crees? ¿Estás seguro? Bien, él resucita a la hija de Jairo, y Marcos incluye el detalle importante de que esta pequeña solo tenía 12 años. ¿Y sabes qué? Ese es el número judío importante que cierra la historia de la mujer que vivió excluida durante 12 años y una niña que vivió durante 12 años. Así que, hermanos, el número 12 es un número comunitario. Es una referencia a las 12 tribus de Israel, número que significa el pueblo al que pertenecen ambas hijas. Y entonces Jesús las está restaurando a ambas, a la comunidad. Él devuelve la niña a su padre y a su madre y restaurará todas nuestras pérdidas en el momento perfecto. ¿Qué te parece, hermano?
Y mientras tanto, no vivimos con el temor de que al Padre no le importe ni vea nuestra condición crónica y crítica, que es el tema de esta semana. No, las palabras y acciones de Jesús nos dicen que podemos creer o, en otras palabras, confiar. Confiar en el amor de nuestro Padre por nosotros y en su tiempo. Hermano, para ir terminando, en esta historia, Jesús ignoró las multitudes que se burlaban y reían y los interrogatorios de los discípulos y permanece en la misión de sanar y dar plenitud. Y en el relato de Marcos hará lo mismo hasta la cruz. Recuerda que todas estas historias están dentro de la gran historia que culmina en esa cruz de madera. Y es allí, hermanos, es allí donde Jesús restaurará todas las cosas a su plenitud y las hará nuevas como ya lo ha hecho. Amén. Demos gracias. Bendito Padre, te damos gracias. Te damos gracias por esta enseñanza tan profunda, por enseñarnos que el amor del Padre es para todos. No hay distinción en ti, Señor. Gracias porque nos amas demasiado y fuiste a la cruz a redimirnos a todos. Padre, te agradecemos ese amor y ayúdanos a comprenderlo más a fondo para poder responder al amor tan inmenso con que somos amados por ti. Llénanos de esa fe, de esa esperanza, llénanos de lo que necesitamos para poder responderte y creer y no tener miedo, porque tú solo traes paz. En el nombre de Jesús, Padre nuestro, te damos gracias y por el poder y la presencia del Espíritu Santo. Amén.